Veamos ahora cómo podemos agregar información a un archivo que ya existe. Nosotros tenemos dos posibles casos. El caso que idealmente querríamos que nos pase siempre, pero que no necesariamente va a ser el más común, es el caso en el que queremos agregar algo al final de un archivo. Si nosotros queremos agregar algo al final de un archivo, simplemente podemos hacer lo siguiente. Si es la función appendFile y appendFileSync, append es simplemente agregar en inglés, con lo cual esto lo que nos va a hacer es de la misma manera que writeFile y writeFileSync, nos va a agregar contenido al final del archivo. Entonces, si yo llamo appendFileSync, vemos que writeFileSync recibía la ruta y un string. Entonces yo acá le pongo a poner la misma ruta y le agrego algo más para hacer, por ejemplo, escribir goodbye. En este caso, en un pequeño momento que tuve de investigando, le agregué este contrabarra n que representa un enter. Es decir, que cuando ahora me aparezcan estas cosas, voy a tener uno abajo del otro. Vamos a ver el ejemplo así primero, para ver cómo se vería si yo no tengo ese enter, que va a estar literalmente pegado uno al lado del otro. Entonces si lo abro acá, vemos hello world y el goodbye todo junto. Poniéndole este contrabarra n, simplemente va a pasar que se va a escribir un enter y vamos a tener en el mismo archivo separado por un enter. Entonces va a ir abajo. Después, el writeFile funciona de la misma manera que el appendFile, perdón, funciona de la misma manera que el writefile, con lo cual no tiene mucho sentido que me frene en este momento hacerlo. Pero vamos a ver otro caso posible, que sería, por ejemplo, si yo quiero agregar algo en la mitad. Tal vez quiero agregarle algo acá en el medio, o tal vez quiero modificar la palabra word por otra cosa. Entonces, para eso, el procedimiento que hay no es de lo más conveniente, pero no hay mucha mejor opción, que consiste en leer el archivo, modificar el string lo que va a quedar en el archivo como uno quiera, y volver a grabarlo de cero. ¿Qué quiere decir esto? Básicamente que cuando yo lea el archivo este de acá, lo que voy a tener que hacer es lo siguiente. Vamos a prepararlo bien. Supongamos primero tenemos el writefile. Segundo tenemos el appendFile. Entonces vamos a tener hello world contra barra n. Y ahora vamos a empezar a leer el archivo. Acá, como está todo bien, nos va a venir en data hello world, enter, goodbye. Y ahora vamos a decir que queremos en el medio, por ejemplo, que nos diga hello world, con un enter nos diga good afternoon y después goodbye, por ejemplo. Entonces acá tengo que pensar un poco cuál es la lógica que voy a usar. No es tan simple como parece. Pero bueno, parece que son tres frases simplemente. Entonces lo que puedo pensar es lo siguiente. Yo tengo acá la data. Acá, perdón, para facilitar un poco la lógica, acá le voy a poner return, cosa que después de esta línea no ejecute nada más. Y de esta manera me ahorro este else de acá. Entonces acá lo que puedo hacer, por ejemplo, es lo siguiente. Yo de la data le puedo hacer un split. Es decir, separar esto para tener un array con algún criterio. Entonces ese criterio que puedo hacer, por ejemplo, es el enter en cuestión. Entonces acá voy a tener un array que como primer parámetro va a tener el string hello world. Como segundo parámetro va a tener el string goodbye. Entonces ahora yo lo que quiero hacer acá es en el índice 1 ponerle la frase good afternoon. Entonces acá teníamos la función splice que remueve un elemento si es necesario e inserta nuevos elementos en su lugar. Entonces tengo splice, que el punto de inicio es este, start es 1, esto no me acuerdo exactamente cómo era, vamos a revisarlo un segundo rápido. Entonces el splice, eventualmente de nuevo lo puedo venir acá, ya lo vimos en alguna clase, claro, tenía en el tercer lugar. ¿Cuánto será? Entonces, primero es el índice, segundo es cuántos tengo que eliminar, y como un tercer parámetro le puedo pasar lo que quiero. Entonces puedo ponerle good afternoon, como dijimos. Entonces acá voy a tener un array que en primer lugar va a tener hello world, en segundo lugar va a tener good afternoon y en tercer lugar va a tener goodbye. Entonces yo esto lo quiero guardar en el archivo, separados por enter, entonces los vuelvo a juntar con un enter. Entonces esto sería un new file content, por ejemplo.
Y yo acá puedo hacer write file sync, por ejemplo, para que se escriba de forma instantánea. Para no estar repitiendo esto todo el tiempo, vamos a hacer algo que está bueno para generalizar, que es const file dir. Entonces tengo esto acá. Entonces uso esta variable en todos lados. Así si ahora, por ejemplo, la voy a querer usar de nuevo, no lo tengo que hacer. En términos generales les recomiendo que se tomen un ratito para pensar bien esto y pensar si lo voy a necesitar varias veces, sacarlo a una variable. Entonces voy a escribir en este archivo el new file content. Entonces vamos a ver cuando termine con esto que voy a tener primero hello world, después good afternoon y por último goodbye. Entonces abrimos acá y eso, un save, write file sync. A ver qué salió mal. Acá aparentemente hubo algún tipo de error. Entonces podemos ver qué pasó acá. Primero console log de new file content. No parece que es... esto debería ser undefined, por eso no grabó nada. Entonces tenemos un pequeño error. Entonces si nos pasa esto, tal vez lo que podemos hacer es separar esto en partes y ver exactamente dónde tira el error. Entonces yo le puedo poner esto acá. El data.split va a ser splitted array. Acá voy a crear el splice const array with value. Entonces splitted array. Entonces tengo acá primero se supone que acá voy a tener el hello world y el goodbye separados. Acá voy a tener que le agregue good afternoon. Y este sería el new file content, que sería array with new value. Entonces así con un par de console logs podemos ver qué es lo que salió mal. Tenemos estos tres campos de acá. Tal vez nos podemos dar cuenta antes de otra manera, pero bueno, vamos a ver acá qué son estos tres valores. Vemos que el primer console log, creo que es este primero que se ejecuta. Acá parece que no le gusta el join por alguna razón. Join con un enter parece que no le gusta, porque vemos que agregó efectivamente good afternoon al medio. Y en el array el join no le gusta. Entonces vamos a googlear por qué puede llegar a ser. Array join const empty array. Tal vez es que no se puede usar el enter ahí, lo cual sería un poco raro. O le estoy pasando algo mal. Array with new value. Si tuviera dudas si esto está imprimiendo bien, incluso... Ah, pero acá tengo... Claro, acá tengo el join del vacío. Array with new value. Se supone que es este o no. También podemos hacer una cosa así. Le pongo un 1, 2 y 3 por si no me estoy dando cuenta cuál es el que estoy viendo. Entonces acá va a quedar un poco más claro. Donde el split de array es este. Parece que el splice... Claro, el splice parece ser que modifica, entonces por eso no va. Entonces yo lo que quiero es esto. Acá voy a tener split de array de nuevo. Y creo que con esto ya va a estar bien. Entonces acá vemos un problema en el cual a veces tenemos un temita y lo googleamos para ver qué onda. Entonces vemos que ahí parece bastante más razonable. Y el 3 es new file content. Tenemos hello world, enter good afternoon, enter goodbye. Y vemos que acá efectivamente quedó bien grabado. Con lo cual... En este caso, si queríamos hacer esto de agregar en el segundo lugar un good afternoon, encontramos una lógica que nos lo permita. En términos generales, si se quiere editar un archivo, vas a tener que pensar con qué lógica se edita el archivo, con lo cual, por esto es muy importante que siempre al grabar un archivo elijan una estructura buena que les permita hacer todo esto de manera flexible. En este caso esta no es una estructura particularmente buena, pero bueno, ya vimos otras estructuras como por ejemplo el JSON, donde yo esto de un archivo me lo podría haber traído
y con JSON.parse podría haberlo tenido en un objeto JSON y trabajarlo con mucha más facilidad. Pero bueno, eso se los dejo de tarea un poco que lo piensen, que vean cómo lo escribirían, que prueben un poco, jueguen y nada, seguimos ahora en un próximo video.